Hola, en este video aprenderemos acerca de los métodos de intervalos, específicamente en el método gráfico. Los métodos de intervalos o métodos cerrados, como también se les conoce, son aquellos que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz, es decir, desde donde se encuentra un valor negativo y un valor positivo en los valores de x. Para estos métodos se necesitan dos valores iniciales para la raíz. Tal como lo indica su nombre, los valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Estos métodos de intervalos o métodos cerrados se subdividen en tres métodos: el método gráfico, el método de bisección y el método de aproximaciones sucesivas. En este video aprenderemos a realizar el método gráfico. Este método gráfico es el método más simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación cuando la función vale 0. En este se deberá observar dónde cruza el eje x, la función. Este punto representa el valor de x para el cual f de x es igual a 0. Y ese valor será una aproximación inicial para la raíz. El método gráfico consiste entonces en asignar valores iniciales a la variable x para observar el comportamiento de la función. Cuando los valores de la función con x igual a 1 y los valores de la función con x igual a xu tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, no se tiene raíz, como el ejemplo de la primera figura. El valor de x1 y el valor de xu son positivos porque se encuentran por encima del eje de las x, para acá en las y positivas. Entonces, como la función se encuentra por encima del eje de las x, ambos puntos son positivos, y como la función no toca el eje de las x, entonces se dice que no tiene raíz. También pudiera ser el caso contrario, que la función quedara aquí abajo, pero sin tocar el eje de las x. Del mismo modo, también sería una función que no tiene raíces. Se le llama raíz cuando la función toca el eje de las x o corta el eje de las x. En este caso, también se dice que cuando ambos tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, se dice que se tienen un par de raíces. En este caso, observemos que el valor de x1 está en el de signo positivo y el valor de xu también tiene signo positivo porque se encuentra por encima del eje de las x. ¿Sí? Sin embargo, la función pasa por dos puntos o corta el eje de las x en dos puntos. En este caso, se dice que tienen dos raíces. Es decir, que el valor de x va a ser x1 y x2. O sea que va a tener dos valores la letra x. También existe el caso cuando los valores de la función tienen diferentes signos. Es decir, un valor de la función de x1 y de xu tienen diferentes signos. Uno positivo y otro negativo. En este caso, habrá un número impar dentro del intervalo. En este ejemplo, en la figura 3, el valor para x1 acá es negativo y el valor para xu, la función es positiva. Y cruza la función en un punto. En este caso se dice que tiene un número impar, sería una raíz, que el 1 es impar. También pudiera ser este ejemplo, que igual para x1 la función da positiva y para xu también la función da negativa. Hay cambio de signo, positivo a negativo. Pero en este caso la función corta 3 veces. Por lo tanto, hay 3 raíces. Recordemos entonces que se da un número impar. En este caso, el número impar sería 3. Ahora, vayamos a un ejemplo práctico. Utiliza el método gráfico para determinar el coeficiente de arrastre C necesario para que un paracaidista de masa m igual a 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo, después de una caída libre de 10 segundos. Y la ecuación del coeficiente C es esta. En este caso, del enunciado podemos sacar los valores, que A es la aceleración, como me dice en este caso que es un paracaidista, es caída libre, por lo tanto la aceleración es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que esto no lo dice el problema, pero ya lo conocemos por las materias de física que hemos llevado. Después la masa me la da el problema, me dice que el paracaidista
tiene una masa de 68.1 kilogramos. C es el coeficiente de arrastre, que en este caso quiero determinar. Me dice que la caída libre fue de 10 segundos y la velocidad que llevaba era de 40 metros sobre segundo. Estos son sus datos iniciales. Ahora lo que hay que hacer es suponer valores. En este caso yo tomé valores para C igual a 1, igual a 5, igual a 10 e igual a 15. ¿Sí? Y cuando doy valores a mi ecuación, donde dice A pongo la aceleración, donde dice M pongo el valor de la masa, donde dice C pongo el valor que supuse que era de 1, aquí y aquí. El valor de T sería 10 y el valor de la masa 68.1 menos B, que vale los 40 metros sobre segundo. Cuando yo realizo toda esta ecuación, me da un valor de 51.23. Cuando asigno el valor de C igual a 5, me da un valor para la función de 29.49. Cuando lo hago con C igual a 10, me da un valor de 11.42. Y cuando me da un valor de C igual a 15, me da un valor de menos 0.38. Entonces, recordemos que en este caso la raíz se da cuando se produce un cambio de signo entre una función y la otra. Ahora yo pude suponer otros valores, pero yo quise irme de 5 en 5 para ver dónde era el cambio de la variable. Entonces, yo observo que cuando C vale 10, vale 11.42, es decir, es un valor positivo, y cuando C vale 15, ya hay un cambio de signo porque me da menos 0.38. Quiere decir que el valor de C está entre 10 y 15, más cercano al 15. Al graficar esta función, si lo hago en GeoGebra, solamente tengo que meter la ecuación del lado izquierdo y automáticamente va a graficar para valores infinitos. Y si hacemos aquí un corte para verlo más cerca, sabemos que la ecuación, en este caso, cruza cuando X vale 14.8, por lo tanto el coeficiente de arrastre C es de 14.8. Ahora esto yo también lo puedo calcular con Excel. ¿De qué manera? Metiendo estos datos en Excel y graficándolos. Y me va a dar que entre 14 y 16, es decir, muy cercano al 15, se produce un cambio del valor de positivo a negativo. Porque aquí era 11.42 y cuando vale 15 ya vale menos 0.38. Y por aquí debe estar el coeficiente de arrastre. Como ven, también se puede realizar desde Excel o incluso ustedes pueden hacerlo también en una hoja de libreta y también graficando estos valores van a llegar al resultado. Espero que les haya gustado el video. Es todo.